7:35. A esta hora está conectada a la señal de Radio Panamá, y a quien agradecemos su disposición, la periodista Maybord Petit, desde Nueva York, porque vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, qué está pasando en Venezuela y qué está pasando en Estados Unidos. Maybord, buenos días, bienvenida. Leonardo, Manolo, Chema y Carlos le saludan. Qué gusto estar con usted. Muy buenos días, un gran saludo desde aquí, desde la Gran Manzana, y es un placer igualmente para mí conversar con ustedes y con toda su audiencia. Maybord, ¿qué se habla en Estados Unidos de ese ultimátum que se ha informado, según la agencia Reuters, que se le podría haber dado por parte de Donald Trump a Nicolás Maduro para su salida de ese país? Hay varios temas que son importantes entenderlos, porque a partir de hoy se cumplen los 90 días, que son los establecidos para todo el tema que tiene que ver con las operaciones militares que están en el marco del Mar Caribe, y que eventualmente, de acuerdo al Departamento de Guerra y al Departamento de Estado, representan la búsqueda de droga, es decir, son operaciones que tienen como punto objetivo parar el narcotráfico hoy en día con los nuevos conceptos del narcoterrorismo. Eran 60 días, luego pasan a 90 días que se cumplen el día de hoy. Y por eso es que estamos hablando de ultimátums, estamos hablando también de la audiencia que va a haber en el Congreso de los Estados Unidos a partir de las discusiones que se han dado a lo largo del fin de semana, pero particularmente ayer. Se está hablando, por ejemplo, que en el marco de esa primera fase, que repito, empezó el 2 de septiembre de este año, en el que se trasladaron al Mar Caribe frente a las costas venezolanas, no solamente submarinos de ataque, aviones, etcétera, sino que estaba la presencia del portaaviones, el Gerald Ford, que es como un punto no simbólico, pero sí importante de tomar en cuenta a la hora de establecer y de tratar de entender la estrategia que está llevando a cabo el Pentágono y el Comando Sur. Ayer estuvimos hablando con varias de las fuentes porque hubo una reunión en la Casa Blanca a raíz de una serie de incidencias que se han presentado en relación a esto y lo que va a ocurrir en el Congreso. El Pentágono señaló que hay como el cierre de un primer ciclo de esta operación que ellos la estaban llamando Lanza Azul. Y posteriormente también a ver qué se hizo en esos 90 días y qué se propone hacer a partir de hoy en adelante para lograr el objetivo que a todas luces en el Mar Caribe con el narcotráfico se ha logrado interceptar todo tipo de embarcaciones, pero el objetivo que muchos decían que era el cambio de régimen, ese no se ha logrado. Así que vamos a explicar primero lo que se logró y luego lo que se pretende lograr de acuerdo a la información del Pentágono el día de ayer. Ellos señalaban, porque el objetivo de esa primera fase que concluye es que estaba presionando de manera directa al régimen para lograr algo que el objetivo no se hizo, no se logró. Era presionar a los grupos internos que estaban allí, invitar a los militares a que desertaran, a que pasaran a ser de las personas que apoyan a los Estados Unidos para atrapar a estos individuos que, de acuerdo a los fiscales y de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, son los principales responsables de traficar droga a los Estados Unidos como un arma de guerra. La cocaína se ve en estas acusaciones como un arma de guerra. Eso no se logró, ¿ok? No se logró, no hubo la posibilidad de romper lo que en Venezuela se llama la fusión cívico-militar-policial, y allí está Maduro, inclusive bailando el día de ayer. Las rutas del narcotráfico en estos 90 días sí se interrumpieron, hubo una especie de cambio tal vez de ruta, pero también se categorizaron blancos importantes, rutas, operadores que estaban en el mar, venezolanos y también iraníes, y se hizo también un reconocimiento a nivel de toda la data de inteligencia en el ámbito de también Colombia, que está involucrado en el envío de cocaína y otras drogas, ¿ok? Se hicieron acuerdos estratégicos en estos 90 días
con Países Bajos, como por ejemplo por las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, y también en el Reino Unido hubo un acuerdo también de información. Lo que ellos presentaron como tal vez resultado, como conclusión de todo este asunto, es que se disminuyó esencialmente una parte del tráfico aéreo ilícito por la zona y el tráfico marino. Es decir, la droga que salía por allí no está saliendo en las mismas cantidades. Pero eso no quiere decir que haya cesado, sino que se cambiaron de ruta porque los criminales, cuando les trancan una ruta, pues ellos se van por otra ruta. También se dieron cuenta, ya eso no era noticia, pero bueno, está en los reportes del mismo Pentágono, que Cuba no colaboró, es decir, ellos no cooperan en el marco del desarrollo de esta operación en particular. Y que Maduro no se dio por vencido, es decir, Maduro todavía permanece allá adentro, a pesar de la presión que se le dio de carácter psicológico, de la amenaza y de algo muy importante que hay mucha gente que no entiende, que es la designación del llamado Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Maybord, eso mismo le iba a preguntar, ¿qué cambia luego de esta designación que hace Estados Unidos del cartel a Maduro? ¿Qué le cambia a Nicolás Maduro luego de esta acción que realizó Estados Unidos? Mira, es importante esta acción porque esto tiene dos puntos. Uno, le da a Maduro realmente lo pone al estatus de ISIS, del ELN. Recuerden que hay organizaciones como, por ejemplo, uno que son aliados a Maduro, que es el ELN, que son designados FTO desde 97. Ellos operan ahí en el territorio venezolano. Nosotros particularmente hemos ido a la zona donde están ellos y eso ha sido por años. O sea, estamos hablando de que fue designado en el 97 estos grupos. ¿Y qué es lo que lleva, lo que implica la FTO? Primero, prohibición de apoyo militar, importante, congelación de activos. Obviamente en el ámbito de los Estados Unidos no se admiten, ellos no tienen visas, no tienen posibilidades de entrar acá, salvo que sea a las cárceles para ser procesados en las cortes, y hay prácticamente una isolación, es decir, ellos quedan como aislados del sistema. Si lo comparamos, hay mucha gente que dice, bueno, ya ellos estaban así, ¿no? ¿Qué es lo que hay de nuevo? En el caso del régimen, ellos tenían sanciones, se les habían congelado los fondos que se habían conseguido por allí. Pero en el caso de Venezuela, creo que tenemos que evaluar esta designación como un tema un poco más profundo, porque Venezuela, el Cartel de los Soles, como lo está planteando el gobierno de los Estados Unidos, y nosotros hemos hecho mucha investigación, es el área en la que yo me desarrollo prácticamente todos los días. Aquí tenemos la implicación de que, bueno, el ELN, el ISIS, o el Estado Islámico, Al-Qaeda, son organizaciones terroristas extranjeras, pero ellos no controlan un Estado. Son diferentes los puntos. Y eso lo tenemos que poner sobre la mesa a la hora de evaluar esto. El régimen venezolano controla el Estado. El régimen venezolano controla el territorio. No existe ningún grupo interno que no sea el régimen que controle el territorio. Así de sencillo es. Ellos tienen el control por las alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales, pero el régimen controla. Si el gobierno de los Estados Unidos designa entonces al Cartel de los Soles, cuya cabecilla son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y todos estos individuos que están allí controlando el Estado y el territorio, controlando las instituciones y los fondos y lo que es el presupuesto del Estado, entonces esta designación no es igual a la del Estado Islámico, a la del ELN, que no controla el Estado. Ahora, y entonces ahí enfrentamos esa nueva, si se quiere, el nuevo obstáculo. Ahora, yo tengo una duda y perdona que le interrumpa. Ya se revela que se venció el plazo que se les dio a Maduro y a su gente, o a Maduro y su familia.
también en la semana pasada Donald Trump, sin dar mayores detalles, confirma que hubo una comunicación telefónica. ¿Qué más? Si ya hay contacto entre ambas partes, si ya hay una comunicación, ¿qué más se necesita o qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Bueno, a partir del día de hoy, a las 11:59, cuando se venza este plazo que operó con las llamadas reglas de contención, la intención de esas reglas era interceptar, bloquear, monitorear, mapear, lograr información de inteligencia, etcétera, autorización para neutralizar embarcaciones de narcotráfico sin advertencia de ningún tipo, blindaje legal para aquellas personas, fuerzas especiales que estuvieran involucradas en esas operaciones, y lo que pues se estaba esperando, que eran las extracciones, que no se dieron. Y no se dieron porque Venezuela tiene unas características muy importantes. Ahora viene una nueva etapa que se ha dado a conocer justamente por parte del Pentágono, porque esto era un plan ampliado de 6 meses, de los cuales pues ya pasó la mitad. Van a quedarse allí toda la flota. Creo que va a haber cambios de acuerdo al mismo cronograma del Departamento de Guerra, porque es muy probable que haya una rotación del portaaviones hacia la zona de Norfolk. También puede haber algunos movimientos que se vayan a dar en tierra. Cuando ellos hablan tierra, no están hablando de que van a poner una tropa de Estados Unidos en suelo venezolano, porque eso no lo permite la designación de la FTO. Cuando mucha gente dice, bueno, ya llegaron los marines allá, ahora viene todo, van a matar a Maduro y todos ellos allá porque los americanos van a entrar, esa no se puede hacer. Y no se puede hacer porque para que eso se produzca, tiene que haber un acuerdo y votos por parte del Congreso para autorizar, porque allí sí se requiere un permiso de declaración de guerra, que hasta el momento no se ha dado. Ayer, en horas de la tarde, me permite, ya termino, muchos representantes de alto nivel del Partido Demócrata propusieron que van a hacer hoy, vamos a ver si lo hacen hoy, es muy temprano, una resolución para que el presidente retire por los 90 días los barcos de allí del Mar Caribe, en el sentido de que permanecer allí y permanecer con la presión, alta presión psicológica y el ataque contra esto representaría pues como ciertamente una guerra, y ellos no la han autorizado. De acuerdo a la ley de los Estados Unidos, para entrar en guerra el presidente tiene que pedir el permiso al Congreso y el Congreso debe autorizarlo. Por eso hoy se va a dar una audiencia para verificar qué es lo que va a pasar a partir de estos 90 días. Hay mucha desinformación en este caso en particular, porque el gobierno está utilizando una línea de presión que obviamente abarca lo psicológico para quebrar a los que sostienen a Maduro, pero a la vez Maduro y sus aliados son los reyes de la propaganda y la desinformación, entonces la respuesta es más desinformación, con lo cual pues hay mucha gente que no entiende absolutamente lo que está pasando. Si hablamos de los reyes de la desinformación, seguro que Trump no se queda chiquito, ¿no? Ni Estados Unidos. Bueno, porque los Estados Unidos a lo largo de la historia no solamente es Trump, esto es una estrategia que se ha utilizado por décadas en Estados Unidos, que se genera un proceso de desinformación para, muchos dicen domesticar al enemigo y otros para desmoralizarlo. Eso es lo que se hace, en una doctrina que se utiliza en Estados Unidos por años, en la Guerra Fría, durante todos los procesos que se han dado. El gobierno de los Estados Unidos, a través de lo que se llamaba el Departamento de Guerra, hace este tipo de operaciones. Y por supuesto que los otros países también la hacen, o sea, China, Rusia, Irán y Venezuela, que es tal vez la mascota preferida de Rusia y de China, pues los han enseñado muy bien. Entonces, en contraprestación a la guerra psicológica, a la presión que se hace con grados de desinformación de Estados Unidos, también se responde de aquel lado, porque aquellos son los reyes. Realmente, si tú me pones a escoger quién es el que mejor hace desinformación en el planeta Tierra, yo te puedo decir que es Rusia. Rusia queda
catapultado como el mejor, incluyendo los avances que se han hecho Y en Estados China. Unidos se le queda pequeño, sobre todo Trump. Oiga, Estados Unidos hay una también pregunta. hace Una pregunta. mucha Sí, guerra de Carlos, desinformación, pregúntale, sí. porque nosotros estamos en el marco de una guerra híbrida. Hay que entender eso. Las guerras híbridas son eso. Y el que mantiene el control de la información puede mantener el control del poder. Así de sencillo. Esto es una guerra. Estamos en plena guerra. Sí, Maybor, tenía un par de preguntas, sobre todo después de los comentarios que habías realizado. El primero es que si tú ves un escenario probable de que hay una salida negociada de parte de Maduro y el régimen a otro lugar y que los Estados Unidos pueda de alguna manera incidir con la presión que está ejerciendo sobre esa realidad. Y la segunda es que ya hubo una votación en el Congreso y la votación quedó en su momento, quedó a favor del Partido Demócrata, donde planteaban que no apoyaban ningún tipo de acción militar en Venezuela. ¿Nos puedes hablar sobre esos dos escenarios y esa nueva votación que va a haber el día de hoy? Bueno, hoy se va a presentar una resolución, no quiere decir que haya una votación. Y la otra votación que la presentaron los demócratas, ellos no lograron los votos suficientes para aprobarla. ¿Ok? Y suponemos que ahora, después de los meses que han pasado, ellos van a proponer y tendrán los votos. Eso fue lo que dijo el senador Schumer ayer y varios de los del Partido Demócrata, pero hasta que no se cuenten no vamos a saber si hay votos o no allí disponibles para ello. No sé cómo la van a proponer, porque él fue muy escueto al respecto. La segunda fase de este proceso de presión contra el régimen de Maduro y sus aliados tiene diversas fases. Esto lo dice es el Departamento de Guerra y negociación. Creo que la llamada que ha sido también objeto de desinformación. Trump dijo que la había hecho, pero no dijo qué era lo que habían hablado. Quien dice que habló es la gente que hace notas de prensa diciendo que varias fuentes anónimas dijeron lo que dijeron. La información oficial que se conoce hasta ahora real es que estaba Marco Rubio y Trump hablando con Maduro y con otro allá en Venezuela. Es decir, que eran 4 personas. Pero hemos visto las notas donde dicen que, bueno, Maduro le dio un ultimátum hasta el viernes, eso lo dijo Reuters y luego se hizo viral. Después aparece con que, bueno, te ponemos en un avión y te mandamos a Turquía, a Rusia, a La Habana, etcétera. Luego que si Maduro se va a La Habana lo va a matar, cosas así. Pero realmente nosotros tenemos que observar esto en el marco de una serie de acontecimientos y de escalada, o sea, seriamente, partiendo del criterio de que estamos en este tipo de guerra que obviamente no es que sea novedosa, sino que los métodos que se están usando, incluyendo las redes sociales, son novedosas y no se había hecho en este nivel que tiene a los venezolanos al tope de la angustia. Maduro va a negociar. Hasta ayer en un circo que montó, dijo que no. Dijo que él iba a seguir, con lo cual muchos se preguntaron, bueno, ¿va a inmolarse? ¿Van a venir los americanos aquí? ¿Van a agarrar a Maduro y se lo van a llevar o lo van a matar adentro? Él dice, bueno, vengan a buscarme. Eso fue lo que él dijo ayer frente al grupo que le acompaña del Partido Socialista de Venezuela. Y aquí, que es lo que estamos enfrentando hoy. Digo hoy porque aquí pasa de todo, pero en este tema, que estamos enfrentando la solicitud del Partido Demócrata sobre una posible resolución para que los barcos vuelvan. Se recibió la información sobre lo que ocurrió el 2 de septiembre, que ya se había dado, pero ayer se entregó un poco más de información al respecto para responder algunas preguntas de los parlamentarios que forman parte de ese comité en particular, porque aquí un grupo de demócratas planteó que si bien el gobierno tiene la capacidad de actuar para aniquilar las narcolanchas o las embarcaciones que llevan droga en el marco de la declaración de la lucha contra las drogas, hubo un remate, lo que llaman un remate en una lancha, es decir, que tiraron el ataque y hubo como 2 personas que sobrevivieron de acuerdo a la información y luego se hizo el remate para eliminarlos. Hay una posible demanda
porque no está planteada, o en estos momentos estamos en el ámbito de la narrativa, pero hay una posible demanda por parte de demócratas y por parte de otros actores que están en contra de esto, como por ejemplo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros, que dicen que ese remate o que el uso de acción de fuerza letal para las embarcaciones viola el derecho internacional. Ayer se discutió si el remate viola el derecho internacional y se convierte en crimen de guerra. Entonces hubo una discusión hasta qué punto eso es legal o no, hasta qué punto las personas que ejecutan, los militares que ejecutan ese tipo de operaciones, pueden ser llevadas a la justicia militar, pues estamos hablando de militares, o no. Hay un documento que fue presentado por el Departamento de Justicia, por la Oficina de Asuntos Legales del Departamento, que dice que estas personas gozan de inmunidad, es decir, que no pueden ser procesados. Las personas, los militares que están ejecutando las acciones, así como no fueron procesados los que agarraron a Bin Laden o los que fueron al tema de Hussein y a todos estos eventos se puede hablar de intervención o de ataques contra enemigos de países hostiles a los Estados Unidos. Esa es la discusión que hay hoy. Lo que se espera es hoy. Y todo lo que forma parte entonces, y volvemos al tema de la desinformación, que como el tema de Venezuela es atractivo para los medios y estamos en plena efervescencia de esta etapa de la guerra, pues vendrá esta semana mucha desinformación con mucha información que puede darse en fuentes creíbles, como por ejemplo el Congreso, que va a haber una audiencia, en el Departamento de Guerra, que van a haber unas reuniones allí, y por supuesto en cualquier tipo de operación que vaya a ocurrir a partir de hoy a las 11:59, cuando se vence esa primera etapa, la fase que ellos llaman de exploración, en la que hay estos barcos allí puestos en el Mar Caribe haciendo chequeo de las embarcaciones que traen droga a los Estados Unidos. Puede ser que se amplíe. Aquí se habla de, por ejemplo, en el documento del Pentágono se estaba hablando que se iban a hacer otras monitoreos de barcos en la zona del Caribe Sur, donde hay varias rutas de la droga también. No necesariamente son utilizadas única y exclusivamente por los narcos en Venezuela, sino que los narcos en Venezuela trabajan con narcos colombianos y ecuatorianos y brasileros, y ellos utilizan otra vía. Entonces es costoso para los Estados Unidos ir del otro lado, porque allí se van a enfrentar con el otro océano y es un poco más costoso. Maybor, no sabemos hasta ahora. Muchas gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a conversar sobre este y otros temas. Y por supuesto nos mantiene informados cualquier acontecimiento en estos últimos días. Seguro que sí, un placer.